Luego tenemos al magíster ingeniero agrónomo Sebastián Senesti. Sebastián es profesor y director del programa de agronegocios y alimentos de la FAUBA y nos va a aportar esta cuestión de agregar valor a lo que hacemos y a escuchar a los consumidores, a que todos los actores estemos presentes en las decisiones. Y por último vamos a tener al doctor ingeniero agrónomo Diego Ferraro, que es profesor de la Facultad también de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y que dirige recientemente una especialización que se aprobó en la facultad, que es la especialización en análisis y evaluación de sistemas agrícolas extensivos. Él nos va a lo largo de su charla a invitar a estar mirando en distintos ejes lo que estamos haciendo y nos va a hablar de la necesidad de la gobernanza, de la unión entre instituciones para que las cosas lleven a cabo y que se satisfagan visiones y beneficios que nos trascienden, que son para la sociedad y la naturaleza, no son ni para una parte ni para la otra, son para todos. Que así, ahí quedan en muy buenas manos. Vienen las 3 disertaciones. En la UBA y en el CONICET también. Y bueno, les voy a estar contando hoy una presentación. Por un lado, agradezco mucho la invitación a esta plenaria de APRESID, la verdad que un gusto como siempre estar acá, contando los resultados que tenemos de investigación. El título de mi presentación va a ser Agricultura competitiva, biodiversificada, siempre viva y siempre verde, un poco este lema del Congreso que me parece fascinante que tiene APRESID. Y bueno, les voy a estar contando un poquito, bueno, los conceptos básicos, digamos, de los cultivos de servicio, de esta mirada que tenemos nosotros en el grupo de los agroecosistemas. Un poco algunas cosas que para muchos de los de APRESID ya son comunes y ya las tienen recontra escuchadas y incorporadas, y no solo incorporadas, sino pensadas y promovidas por ellos mismos. Pero bueno, para muchos de APRESID o para otros que estén en el Congreso, capaz que algunas cosas de estas son novedosas. Así que les pido disculpas a los más conocedores o veteranos de APRESID, pero la idea, lo que me pidieron para esta presentación es un poco transmitir esos conceptos que algunos de ustedes ya, creo que APRESID ya ha incorporado, y eso la verdad que es muy bueno, y va a ser muy interesante ver qué pasa en los próximos años con esto. Vamos a empezar hablando de dónde y qué producimos, un poco los conceptos centrales de los agroecosistemas, cómo funcionan, de esta idea de los servicios ecosistémicos, ¿sí?, y sus implicancias, y terminar hablando de la red de cultivo de servicio como un ejemplo de esta interacción, digamos, de esta nueva visión de la agronomía que tenemos. Bueno, nueva y no nueva, digamos, ¿no? Para algunos esta visión es muy vieja, pero está tomando ahora un nuevo impulso con algunos conceptos, me parece, y eso está bueno decirlo también. Bueno, por un lado, una de las cosas que yo los invito siempre a pensar es productores en dónde producen ustedes, ¿no? Como productores, y ojalá que muchos cuando piensen eso piensen en ecosistemas, porque la verdad que ustedes están produciendo en ecosistemas, y esos ecosistemas tienen un montón de reglas, ¿sí? O propiedades emergentes o intrínsecas de alguna manera, que son importantes de tener en cuenta cuando uno diseña o trabaja en el campo. Una de ellas es la relación entre la diversidad y la estabilidad. ¿Sí? Hemos estudiado muchísimos ecosistemas en el mundo y casi todos los ecosistemas que son más diversos son más estables también en el tiempo. Entonces, eso es una regla muy importante, pero fíjense que estamos tratando todo el tiempo de hacer ecosistemas cada vez más simples, cada vez más monocultivos, monoespecíficos, y esos ecosistemas, por definición, van a ser inestables. Es muy difícil que logremos inventar un ecosistema simple, con muy pocos cultivos, con muy pocas especies, y que sea estable en el tiempo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que empezar a considerar como una regla fundamental. La otra es la ley de conservación de las masas, capaz que todos la sabemos, sacamos 5 kilos de nitrógeno en el sistema, va a tener 5 kilos de nitrógeno menos, pero por más que sepamos eso, a veces parece que nos olvidamos, ¿sí? Entonces decimos, perdimos materia orgánica, y bueno, si estamos sacando fósforo, estamos sacando potasio, calcio, ¿no? Toda la tabla periódica, como decimos nosotros, cuando cosechamos, el sistema va a tener menos salvo que repongamos. La selección natural es otra regla importante de estos sistemas, y la evolución, y es otra que todos conocemos, pero empezamos a usar el mismo herbicida, el mismo cultivo, y generamos, ustedes saben, un montón de malezas resistentes, y eso era predecible totalmente, de hecho muchos investigadores lo dijeron, porque los ecosistemas tienen esas reglas de selección natural atrás funcionando. Entonces, por más que nos olvidemos de cualquiera de estas reglas, siguen funcionando.
Entonces es muy importante que incorporemos este conocimiento ecológico a los sistemas de producción, ¿sí? Que de alguna manera paremos ese divorcio de la agricultura, de la agronomía con la ecología, y digamos que se vuelvan a casar de nuevo, que vuelvan a funcionar juntos y usar los conceptos de la ecología en la producción. La otra pregunta importante y que cambia un poco la visión es ¿qué producimos? ¿Sí? Y probablemente todos los productores cuando les preguntan esto contestan esto, y los productores y la gente de la ciudad, ¿qué produce un productor agropecuario? Y comida, alimento. Y sin embargo, hoy tenemos que cambiar eso y pensar que los productores agropecuarios producen eso, pero producen muchas más cosas, y esas otras cosas se llaman servicios ecosistémicos, y son un montón de otras cosas que están produciendo los productores agropecuarios, ¿sí? Los productores agropecuarios producen, por ejemplo, emisiones de gas de efecto invernadero, producen inundaciones dependiendo de lo que hagan, o lo que no hagan pueden producir menos inundaciones, producen compactación, o pueden producir menos compactación, ¿sí? Producen erosión, o menos erosión. Todas esas cosas tienen que ver con estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Que son muchas más cosas que el productor hace, además de producir eso que vende de alguna manera, produce muchas otras cosas que tienen valor, ¿sí? Son importantes, capaz que no precio todavía algunas, que se llaman servicios ecosistémicos. Y son esas cosas lo que hacen que el ecosistema funcione bien, ¿sí? Y además tenga como una salud equilibrada ese ecosistema, ¿sí? Y esas son cosas que tenemos que empezar a pensar. No estamos solo cosechando vacas, granos de un sistema, ¿sí? O plantas, sino que tenemos que cosechar, entre comillas, o pedirle a ese ecosistema que dé un montón de cosas. Que dé maíz, que dé soja, que dé trigo, que dé carne, pero también que dé un río limpio, también que dé una atmósfera limpia, también que dé un suelo sano, también que no contamine, por ejemplo, con ciertos productos. Entonces, esas son las cosas que producen los sistemas y que tenemos que empezar a pensar. Hay un concepto central acá que les quería comentar, que está asociado a cómo diseñar el sistema para que produzca todas estas cosas, que tiene que ver con el flujo de la energía en los agroecosistemas. Ustedes saben, la energía siempre entra del sol, es capturada por la fotosíntesis en las plantas, y esa energía lumínica se transforma en, vamos, energía química, energía que está ahora disponible para usarse por nosotros, por cualquier artrópodo que esté por ahí, por una vaca, alguien va a comer esa energía, o nosotros comemos ese grano de trigo que está ahí, ¿sí? Pero hay un montón de esa energía que capturaron las plantas que se usa para reciclar o para que el ecosistema funcione, ¿sí? Como para el metabolismo basal del sistema. El ecosistema precisa energía para funcionar, ¿sí? Precisa energía para que haya enemigos naturales, precisa energía para formar materia orgánica, precisa energía para un montón de procesos en el sistema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si nosotros cosechamos la mayoría de la energía, esa química que se interceptó del sol, y nos la llevamos, el ecosistema termina con menos energía para funcionar él, ¿sí? Si nosotros cosechamos el 100% de la productividad de las plantas, el ecosistema se va a ir desarmando, se nos va a ir desarmando la fábrica, porque no tiene energía para funcionar. Y ahí es donde viene la cuestión importante. Para brindar estos servicios de regulación y soporte que hablábamos antes, ¿sí? En la diapositiva anterior, todos esos servicios ecosistémicos, hay unos importantes que son los servicios de regulación y soporte, que hacen que el ecosistema funcione, ¿sí? Y para que esos servicios estén, hay que darles energía, ¿sí? Y esos servicios son, por ejemplo, la formación de materia orgánica, ¿sí? El control de la erosión, ¿sí? Para que haya formación de materia orgánica hay que producir raíces, hay que producir hojas que vayan para ahí, para controlar, para formar materia orgánica. Para controlar la erosión tenemos que producir plantas que estén cubriendo el suelo, y eso es energía en esas plantas. Para descompactar tiene que haber raíces que de alguna manera descompriman el suelo. Para controlar malezas tiene que haber plantas que de alguna manera estén compitiendo, ¿sí? Y para ser polinizadores tiene que haber refugios, comida, para eso. O sea, tenemos que destinar energía de esa fotosíntesis a esos lugares que queremos para que esos servicios estén. Si toda la energía la canalizamos al camión, entonces estos servicios ecosistémicos de regulación y soporte se nos desarman, y se nos desarma el sistema y tenemos ecosistemas deteriorados, ¿sí? Que es lo que conocemos, o de alguna manera que funcionan muy mal, y terminamos produciendo además menos a largo plazo. Entonces es importante poner esta idea de los objetivos múltiples de producción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando diseñamos el sistema de producción agronómico, digamos, el agroecosistema, tenemos que pensar en que vamos a cosechar cosas, pero tenemos que pensar también en que parte de la energía esa que interceptaron las plantas tiene que ir a hacer estos servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Tenemos que mandarla para ahí, ¿sí? Para que de alguna manera el ecosistema pueda seguir funcionando. Entonces, diseñar al agroecosistema no con el objetivo puro de
producir maíz, soja, sino con ese objetivo, pero también con el objetivo de formar materia orgánica, de descompactar, de controlar malezas, de regular las inundaciones, ¿sí? Todos esos otros objetivos tienen que estar en el diseño del sistema, ¿sí? Y eso es una de las cuestiones centrales que está viviendo la agronomía hoy en el mundo, o la producción agropecuaria en el mundo, ¿sí? Le estamos pidiendo que produzca además un montón de servicios ecosistémicos de regulación y soporte, además de los servicios de abastecimiento que llamamos, que son ese maíz, ese carne, esa soja, ¿sí? Y eso se junta con un montón de nombres. Agroecología se puede llamar intensificación ecológica, intensificación sustentable, incluso intensificación agroecológica, agricultura orgánica, biodinámica, ecológica, sustentable, las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Agricultura certificada. Todos esos son nombres, digamos, que integran conceptos y visiones que son distintos, ¿no? Cada uno de estos quiere decir cosas distintas, pero están ahora muy, digamos, en pie tratando de cambiar este paradigma de producción centrado solo en algunas cosas que se venden y no en todo el funcionamiento del sistema. Pero de alguna manera todos estos conceptos, lo que me parece que tienen un denominador común o un objetivo común, un factor común, ¿sí? Que es, siempre apuntan de alguna manera a mejorar estos servicios de regulación y soporte del sistema, ¿sí? Estamos de alguna manera tratando de que el metabolismo del ecosistema sea mejor, ¿sí? Funcione mejor. Y entonces tenemos algunas si juntamos todos estos nombres, aparece ese denominador común y algunas prácticas o cuestiones que son comunes a todos. Por ejemplo, todos tienen un enfoque de sistema, que es clave para esto. Es ver a todo el sistema entero, ¿sí? Todas hablan de más diversidad, de poner más diversidad en el sistema, de más tecnología de procesos, de un uso racional de insumos, ¿sí? Y de una visión de mediano y largo plazo, que esto es clave, ¿sí? No podemos estar produciendo con una visión de corto plazo de qué pasa en esta campaña solamente, sino que tenemos que tener una visión más larga. Porque los óptimos de producción, tanto de abastecimiento, de servicio de abastecimiento, servicios de ecosistémico, de regulación y soporte, aparecen en el mediano plazo. Y eso es una cuestión interesante que les voy a contar ahora, ¿sí? Todas estas cuestiones redundan de alguna manera, o tienen como factor común también, un mayor cuidado del suelo, del aire y del agua. Eso es algo central, ¿sí? Todos queremos un suelo de este tipo, nadie quiere un suelo deteriorado, apretado como este que está acá, y entonces eso, para lograr eso, tenemos que apuntar nuestras baterías a diseñar sistemas que den servicio de regulación y soporte. Y el suelo es central en eso, ¿sí? Que el suelo esté funcionando bien para que nos dé más servicios, ¿sí? Para eso tenemos que de alguna manera olvidarnos de estas, olvidarnos no, pero sintetizar estas visiones distintas y ver las cosas en comunes que tenemos, que son estas que están acá. Todas apuntan a una cosa en común, más allá de que después haya diferencias, unas abarquen más, otras menos, unas dimensiones y otras no, hay cosas comunes que podemos consensuar para ir adelante, que me parece que es clave, y tener suelos como estos de acá, y ecosistemas con una salud interesante, ¿sí? La pregunta que nos podríamos armar es ahora, bueno, ¿por qué dejamos de lado estos servicios de regulación y soporte? ¿Qué pasó para que llegáramos a donde estamos ahora? Y no para rasgarnos la vestidura por eso, sino para entender qué pasó y cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Cómo podemos aunar nuestros esfuerzos de todas estas visiones para empezar una agricultura un poco mejor. Y yo creo que esto es una historia, ¿por qué llegamos hasta donde estamos? Es una historia de compromisos y sinergias de alguna manera, ¿sí? Y me parece que estuvimos mirando hasta ahora un poco más los compromisos que las sinergias. ¿Qué quiero decir con esto? Y que esto arrancó de alguna manera con la Revolución Verde, ¿sí? La Revolución Verde tuvo un montón de efectos positivos, ¿sí? Que fue a poner un montón de insumos y veíamos que la producción aumentaba y los alimentos aumentaban un montón, la producción de alimentos, y eso le dio de comer a un montón de gente y tuvo un montón de efectos positivos, ¿sí? Pero también tuvo un montón de efectos negativos, que fue esta falta de visión sistémica que tuvo la Revolución Verde, y de las propiedades intrínsecas de los ecosistemas, saber que estábamos trabajando en ecosistemas, y eso provocó un alto impacto negativo, ¿sí? En el ambiente, que es lo que vemos hoy por todos lados del mundo, donde vemos esos efectos negativos de la Revolución Verde. También, por supuesto, están los efectos positivos, como decía. Entonces, esta Revolución Verde lo que hizo es generar una simplificación de los sistemas, tender al monocultivo y a un alto uso de insumos para producir más, ¿sí? Y eso en el relativamente corto plazo funcionó, pero en el mediano y largo plazo aparecieron todos los otros problemas y el deterioro tan grande de los sistemas que ahora es cada vez necesario poner más insumos, ¿sí? Más plata, digamos, del bolsillo para poder sostener esta producción, básicamente porque el ecosistema está deteriorado, ¿sí? Y eso
está bueno separar en qué es lo que pasó en algunos lugares del norte, ¿sí? Y lo que pasó en Argentina. En los países más desarrollados se desarrolló esta agricultura opulenta, como llama mi amigo Esteban Jovaji, post-revolución verde. ¿Qué fue esto? Un alto uso de insumos, fertilizantes, riegos, fitosanitarios, todo el mango, altísima producción, pero mucho, mucho uso de insumos. En Argentina pasó un poco distinto, porque fíjense que teníamos recursos de suelo y naturales muy, muy buenos, ¿sí? Y no hubo tanto input, digamos, de nutrientes, por ejemplo, ni de riego, y entonces eso hace que muchos de los ecosistemas no se repusieron nutrientes y se deterioraron. El fósforo es clarísimo eso. Pero sí, para controlar esta agricultura, que Esteban llama mezquina de alguna manera, que se le pone poquito, ¿sí? Pero que rinde bastante bien, rendimientos altos y medios comparados al mundo, lo que se hizo necesario fue aplicar una cantidad extraordinaria de fitosanitarios y de insumos que tienen que ver con la protección de cultivos. Y eso es claramente una característica de la agricultura argentina. Tiene un uso de herbicidas espectacular, digamos, y de insecticidas muy, 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 muy grande, mucho más grande que en muchos lados del mundo, porque está asociado a este bajo uso de fertilizantes, de alguna manera, altísimo uso de herbicidas, y por supuesto algunas cosas buenas como la siembra directa, ¿no? Que tanto nos caracteriza, que también ha llevado un poco a ese uso de altos fitosanitarios, pero que ha mejorado de alguna manera mucho mejor el suelo que lo que teníamos antes. También veníamos con la rotación con pasturas, que mantuvo de alguna manera esa fertilidad en algunos casos y no fue tan necesario la fertilización tan grande que existió en los países desarrollados. Pero entonces, esta es la agricultura nuestra, de alguna manera, que está un poco desbalanceada hacia el uso de herbicidas, básicamente, y de insecticidas. Y entonces eso es una de las cosas que tenemos que un poco cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque estábamos mirando mucho los compromisos, ¿sí? Y no tanto las sinergias positivas que nos puede dar el ecosistema. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, estábamos pensando en el corto plazo. No pensamos tanto en que puede haber óptimos, digamos, o altas producciones a mediano plazo, ¿sí? Y eso es una cosa importante, pensar más bien en el tiempo ecológico, en la vida del productor y su familia, 50, 100 años, ¿qué va a pasar con esta producción? No qué va a pasar en esta cosecha. Y ahí algunas cosas vemos más claramente que los manejos que hacemos ahora no son los óptimos o los mejores, ¿sí? Para una producción a mediano plazo. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque a corto plazo uno dice, bueno, pongo un poquito más de herbicida, me mambo con esto y rindo un poco más. Pongo un poquitito más de soja en la rotación, la saco otros, y entonces me tiendo un poco más al monocultivo y saco un poquito más de plata. Pero hoy, a mediano plazo seguramente no. Este año, bueno, voy a laborear porque, y entonces me juego con eso, capaz que rindo un poquitito más, o no pongo fertilizante, este año funciona, pero el año que viene y el otro no va a funcionar ese sistema, ¿tá? Porque estamos optimizando el corto plazo y no el mediano plazo. Y eso es una cosa importante que tiene que cambiar conceptualmente, ¿sí? Y todos sabemos que los sistemas funcionan a mediano o largo plazo, no a corto plazo. Entonces, eso lo tenemos que pensar, cómo optimizar el sistema para que funcione bien a mediano plazo. Y lo mismo podría pasar con la cuestión económica, social incluso, ¿no? Ustedes saben que hoy le pagamos un poquitito menos y ganamos un poquitito más, pero el sistema no funciona pagando menos, todos sabemos eso, que hay que pagar lo justo para que el sistema funcione, ¿sí? Y con el ambiente pasa lo mismo, hoy le podemos un poquito más, pero mañana nos va a pasar factura o el sistema no va a funcionar. Entonces, para construir esta forma de funcionar a mediano plazo con las propiedades que decíamos antes y tratando de consensuar esas visiones, que hay muchos puntos en común y quiero insistir en eso, me parece que es importante el trabajo de la investigación tanto pública como privada en estas cosas, ¿sí? Todos tenemos roles distintos y está bueno que esta cuestión se transforme en una cuestión multiactor para esto. No podemos solo con la investigación pública, solo con la privada, tampoco funciona. Tampoco funciona si el Estado no está para promover esto, para hacer leyes, para legislar, para fomentar, sobre todo para fomentar este cambio, ¿sí? Y por supuesto, un rol central las asociaciones de productores, ¿sí? Que estén de alguna manera fomentando muchísimo este cambio y generando esta cuestión multiactor. Y la red de cultivo de servicios sale un poquito de esta concepción que me parece a mí que es central ahora para que podamos hacer cambios, ¿no? Es una red que está probando los cultivos de servicios, estos cultivos que están sembrados para dar servicio de regulación y soporte. Vamos a estar sembrando algo que no vamos a cosechar, no vamos a vender en principio, sino que vamos a estar poniéndolo para que el ecosistema funcione mejor, para que tenga mejor salud, y eso va a repercutir, y lo que estamos viendo es que eso repercute en varias cosas del sistema.
por ejemplo, en reducir los costos, ¿sí? Lo que llamamos costos privados. Menos uso de fertilizantes, menos uso de herbicidas cuando hacemos cultivo de servicio. Y entonces eso es bueno, pero también está reduciendo lo que llamamos costos públicos, menor emisión de gases de efecto invernadero, menor contaminación. Entonces estamos al mismo tiempo generando un beneficio para el productor y un beneficio para la sociedad. Y lo que estamos viendo sorprendentemente es que cuando estas cosas se hacen bien, también aumenta el rendimiento, también aumentan los ingresos. Y eso me parece que es clave, ¿sí? Porque hay toda una discusión de que esta nueva visión de agricultura con servicios ecosistémicos restaurados baja el rendimiento, ¿no? La agroecología produce menos, y lo que estamos viendo es que no. Cuando se hace bien, cuando las cosas están bien hechas, cuando si hacemos mal, obviamente rendimos peor en el rendimiento del cultivo de cosecha que sigue. Pero si hacemos las cosas bien y empezamos a agarrarle la mano a esta tecnología, podemos restaurar los servicios ecosistémicos y producir más, ¿sí? Y así se ven los cultivos siempre verdes, ¿sí? Siempre vivos de varios productores. Y bueno, las conclusiones. Tenemos que recuperar estos servicios de regulación y soporte, ¿sí? Es algo muy clave eso. Tenemos que destinar parte de la energía del sol a esos servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Pensar en múltiples objetivos de producción que tenga ese sistema, no solo en lo que vendemos, también en diseñar un sistema para que produzca servicios de regulación y soporte. Tenemos que buscar consensos, hay distintas visiones de estas cosas, pero busquemos las cosas comunes, hay muchas cosas que estamos de acuerdo y podemos avanzar, eso es muy importante. Diseñemos ecosistemas pensando más en la complementación, ¿sí? Y en las sinergias que tienen esos componentes, los servicios de regulación y soporte con los servicios de abastecimiento, con la producción, y no tanto en las competencias, ¿sí? En que si le doy un poquito más acá hoy, rindo más, pero mañana rindo menos, ¿sí? Pensemos a mediano plazo, eso es una de las cosas importantes, pensemos, esta producción tiene óptimo a mediano plazo, ¿sí? Pensemos cómo se hace esa integración, cómo se construye esa gobernanza, tenemos que de nuevo construir saberes conjuntos, ¿sí? Mezclarnos de alguna manera y hacer esta cuestión más promiscua, ¿sí? Entre instituciones para fomentar esta forma de producción. Y lo último es, cuando hacemos eso, como en la red de cultivo de servicio, lo que vemos es que hay alternativas para que el ambiente esté mejor y para que también produzcamos mejor, y eso me parece que es bastante optimista. Para terminar, este es el grupo de trabajo, que es amplio, que hemos estado discutiendo todas estas cosas todo el tiempo. Aprecid es central en esto, así que les agradezco muchísimo, y a Andrés Marías específicamente, que coordina toda la red. Y bueno, espero que les haya gustado esta charla y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián Senesi, yo también soy miembro de la Facultad de Agronomía de la UBA y bueno, trabajo en el programa de agronegocios y alimentos de dicha facultad. Soy el director de la maestría, de la especialización y de los posgrados en agronegocios y alimentos. Formo parte de un equipo multidisciplinario y bueno, a mí me toca hoy en este proyecto, me toca hoy en la presentación, pero en el proyecto entre la Facultad de Agronomía de la UBA y Aprecid, de alguna manera soy el que no va a hablar de producción ni de temas relacionados directamente con la producción. Mi participación dentro del proyecto está relacionada a una de las chacras, al proyecto Chacras y justamente al proyecto que está titulado Agregado de Valor. Así que mi presentación de hoy va de alguna manera a transitar por algunos tips, algunas variables de importancia con el concepto de agregado de valor y bueno, qué fue lo que de alguna manera hicimos en la primera parte del proyecto. Para esto nosotros siempre vamos de lo general a lo particular y lo importante de entender para una chacra que va a estar vinculado al agregado de valor es entender qué está pasando en el mundo, esos grandes topic trends que pasan a nivel mundial. Y son estos 5 que ustedes pueden ver, la demanda a nivel mundial va a estar vinculado a acuerdos comerciales, ¿no? Incluso hasta post-COVID, con mucho más importancia todavía, van a recrudecerse o van a aumentar las exigencias en términos, digamos, de estándares, con lo cual se va a requerir de nuevas normas públicas que de alguna manera contemplen los requerimientos tanto públicos como privados en términos de certificaciones o de cuestiones que estén vinculadas a la inocuidad y a la calidad de los alimentos. Va a haber, digamos, mayor rigurosidad o de alguna manera mayor desarrollo en términos de esas reglamentaciones y van a tener una influencia muy importante, como dije, con rigurosidad científica o avalado en datos científicos y obviamente
esto de alguna manera se resume en mayores exigencias, ¿sí?, por parte de los países compradores de materias primas y de alimentos, incluso post-COVID, en términos de calidad e inocuidad alimentaria. Con este paradigma, si quieren, nos enfrentamos a un sector, el del agro, con múltiples relaciones y múltiples vinculaciones con otras áreas como la farmacéutica, los combustibles, el calzado, la indumentaria, infinidades de otras actividades y negocios que están tremendamente vinculados al agro y a la producción. Entonces, en este sentido, resaltar que no siempre las exigencias por ahí van a estar vinculados a los alimentos o a lo que directamente nosotros estamos acostumbrados a percibir como parte del agro, sino que va a haber otras exigencias que estén vinculadas a las otras áreas, como dije, la farmacéutica, la bioquímica, etcétera, que nos van a exigir también al mismo tiempo cumplimentar con una serie de requisitos para justamente poder satisfacer la demanda de ese cliente. Y de alguna manera para nosotros el concepto de agregado de valor, ¿sí?, de valor agregado, de valor, está vinculado directamente al cliente. Y nosotros ponemos foco en ese cliente porque de alguna manera es el que nos define, ¿sí?, cuáles son las necesidades, cuáles son sus requisitos a la hora de consumir, a la hora de comprar un bien o un servicio que provenga del agro, de los agronegocios, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, entender que quien le da valor a lo que nosotros producimos es el cliente. Por lo tanto, es muy importante entender cuál es la necesidad que vamos a satisfacer del cliente. Y acá nos encontramos con la primera pregunta, por ahí interesante, que es, ¿innovamos, agregamos valor o nos chocamos con el éxito, o nos chocamos con el valor definido por el cliente? Y como ustedes pueden ver, en estos tres círculos, de alguna manera está la respuesta a esta pregunta. Obviamente la respuesta a esta pregunta está vinculado a la intersección, ¿sí?, como podemos ver aquí, de los tres círculos, es decir, donde se cruzan la necesidad del cliente con la planificación y con el hacer, ¿sí? Entonces, cuando no planificamos, y muchas veces nos encontramos en esta posición entre la necesidad del cliente y el hacer, digo, no, pero es fortuita, digamos, de alguna manera yo produzco algo, hago algo, y que tuve la suerte que me choqué con la necesidad del cliente. Y fue algo fortuito que no sabemos si puede durar mucho, si puede durar poco, y en definitiva no sabemos cuáles son las causas por las cuales el cliente nos elige. Si planifico ante una necesidad clara del cliente, ¿sí?, pero no hago, en definitiva termina siendo un potencial, pero en definitiva yo no pude acceder a esa demanda por parte del cliente. Y si planifico y hago, pero no cumplo con la necesidad del cliente, lo que muchas veces pasa, ¿sí?, porque nosotros pensamos muchas veces nuestros productos y servicios desde lo que nosotros creemos que es mejor y no desde lo que el cliente cree que es mejor, lo que suele pasar es que agregamos costos, ¿sí? Con lo cual, para agregar valor, para entender el agregado de valor, es imperioso, como dije, entender la necesidad del cliente, planificar y hacer. Cuando hacemos esas tres cosas o cuando cumplimentamos esas tres variables, vamos a estar en este espacio y lo que vamos a estar justamente es agregando valor. Y en este sentido, en la creación de valor es muy importante entender que el valor va mucho más allá, digo, de la diferencia entre el precio, ¿sí?, y el costo que tiene un determinado bien o servicio. ¿Por qué? Porque está lo que nosotros llamamos el excedente del consumidor o la utilidad para el cliente, que normalmente hoy, entendiendo la pirámide de Maslow, está sostenido esa utilidad del cliente en valores, en situaciones que justamente no están directamente vinculadas al producto en sí, sino a la autorrealización, ¿sí?, al gusto y a la necesidad de que va mucho más allá del cumplimiento de una función básica de un alimento o de cualquier bien o servicio. Entonces es muy importante, como dije, entender cuál es la necesidad del cliente, entender que hay una utilidad para el cliente cercano a la pirámide de Maslow, que en definitiva está mucho más vinculado a la autorrealización personal, colectiva, individual, que al producto, ¿sí?, en sí, sino que está obviamente vinculado al cliente, que es la que de alguna manera nos va a determinar si hay creación de valor o no hay creación de valor. Y en este sentido, digo, es muy importante entender que la creación de valor en el presente y en la actualidad va a estar directamente relacionada a la capacidad, y valga la redundancia de la palabra, del relacionamiento, ¿sí?
Y aquí podemos ver justamente cómo la producción a través de contratos, es decir, la producción a través del relacionamiento entre la producción, la industria, los proveedores, digamos, digamos, salir de la integración vertical e ir hacia producciones en donde nosotros realizamos contratos con proveedores y servicios, ha aumentado en forma exponencial desde la década del 90 hasta los últimos años, y podemos ver, por ejemplo, cómo prácticamente el negocio del azúcar a nivel mundial, el negocio de las frutas, el negocio de los porcinos, de las aves, básicamente están desarrollados a través de contratos. Es decir, que tiene que haber una especie de relacionamiento, de vínculo, de coordinación entre el comprador y vendedor, entre proveedores y clientes. Y en este sentido es claramente identificable que ya no alcanza, digamos, con las ventajas tradicionales, ¿sí? O las ventajas comparativas, sino que tenemos que desarrollar las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas, como ustedes pueden ver acá, en este cuadro, van a depender justamente de la capacidad de respuesta al cliente, es decir, de satisfacer la necesidad del cliente, de la eficiencia, obviamente, y de eso seguramente van a escuchar mucho en este congreso, de términos de productividad, eficiencia, digamos, y no solo en términos de producción, sino también ambiental y social, de sostener una calidad superior, ¿sí? Y de la innovación. Y la innovación de vuelta, y creo que este proyecto en conjunto con APRESID lo manifiesta, la innovación colectiva, la capacidad de crear innovación con el otro, como vimos antes, a través de contrato, a través de comunicación, de información entre las partes intervinientes. Y aquí surge el concepto que está ligado a la captura de la creación y a la captura de valor compartido, que es el concepto de capital social, ¿sí? Construir con el otro, generar interacciones entre proveedores y clientes, entre mismos productores, para que esos mismos productores puedan satisfacer una demanda en términos colectivos a través de la interacción, a través de la confianza y a través de la visión compartida. Y en este sentido es muy importante entender qué significa la visión compartida, ¿no? En esto de crear y capturar valor. O sea, si no estamos pensando todos desde el mismo paradigma, si no tenemos la capacidad de tener un mismo discurso, es muy difícil que después en los hechos nosotros podamos crear y capturar valor, ¿sí? Entonces, vuelvo al planteo de la importancia de crear valor en términos colectivos, insisto, no solo en términos horizontales, los productores, sino crear valor hacia arriba y hacia abajo de ese sistema de negocios. El capital social, hay muchos autores, Coleman y Putman son algunos de ellos, plantea que es la habilidad de las personas para trabajar conjuntamente en propuestas comunes. Y de eso se trata este acuerdo y este proyecto que estamos haciendo con APRESID. Generar acciones conjuntas, comunes entre las dos partes, que nos pongamos de acuerdo para tratar de construir una opción superadora que satisfaga la necesidad de un cliente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a intentar desde la chacra de agregado de valor. Construir un valor colectivo, construir un valor que sea sostenido horizontalmente y verticalmente, fundamentalmente por el cliente, por ese consumidor final. Es decir, tenemos que entender que para construir valor hay que cooperar, hay que generar consenso, sí, hay que ser solidarios y hay que entender que en esta construcción de este valor, hoy en día hay una sociedad que está muchísimo más atenta a la manera en que nosotros producimos, industrializamos y desarrollamos esa creación y esa captura de valor. Claramente, el gran dilema, digamos, del futuro y de la creación de valor hacia el futuro es justamente cómo creamos esas condiciones, ¿sí? Para resolver el dilema de la sociedad en forma colectiva, porque como vimos es muy difícil, va a ser muy difícil crear valor únicamente desde un único lugar, exclusivamente, por ejemplo, desde la producción, sin estar en contacto con la industria, sin estar en contacto con los proveedores o sin estar en contacto con la sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos para poder generar confianza? Un alto grado de coordinación, es decir, tener ideas y acciones comunes, el flujo de información, es muy importante que la información tienda a ser simétrica, perfecta y completa, es decir, eso genera acciones confiables, ¿sí? Por parte de los actores, los intervinientes en esto de la creación de valor, y minimizar obviamente las acciones oportunistas que normalmente surgen justamente cuando los niveles de información son ineficientes, ineficaces e incompletos, ¿sí?
Así que, bueno, por mi parte, simplemente como resumen, como conclusión a mi presentación, es manifestarle que el agregado de valor está directamente vinculado o debiera estar focalizado y vinculado a la necesidad del cliente. Si no satisfacemos una necesidad, probablemente lo que estemos haciendo no sea agregando valor, sino sea agregando un costo, generando un costo, y que ese valor en los próximos años indefectiblemente va a ser un valor que lo tenemos que construir con el otro, ¿no? No sin el otro o contra el otro, sino que lo tenemos que construir con el otro. Y para eso es muy importante la creación del capital social, de confianza, de coordinación, de trabajo conjunto, de acción colectiva para poder resolver los dilemas que nos presenta el mundo del futuro para que sea sustentable en términos económicos, ambientales y sociales. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Ferraro, soy profesor, soy ingeniero agrónomo, soy profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, investigador también en la Facultad de Agronomía, en un instituto del CONICET que se llama IFEBA. Quiero agradecer entonces a los organizadores de este evento la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas acerca de lo que se vienen charlando en esta plenaria que tiene que ver con la sostenibilidad de sistemas agrícolas. Así que para pasar directamente a la presentación, como les dije, la idea de esta charla es avanzar un poco en algunas ideas centrales que tienen que ver con cómo analizar lo que se venían hablando en las charlas anteriores de el triple impacto para ser competitivos, es decir, de qué manera podemos avanzar en la evaluación de ciertas metas asociadas a esta idea de la sostenibilidad. Y para arrancar con la charla me gustaría poder mostrarles esta figura, que lo que hace es traer una analogía de lo que nos vamos a encontrar en este tipo de acercamientos. Es decir, un paciente y un médico que se enfrentan a la necesidad de eventualmente hacer un diagnóstico o de avanzar sobre alguna terapia para resolver algún problema particular. En este caso es el médico el que le pregunta al paciente, bueno, ¿cuál es la terapia que usted prefiera o prefiere? Y allí tiene una serie de beneficios, de riesgos, de peligros asociados, y ahí vemos la cara del paciente, una cara de incertidumbre particular. Pero este camino puede ser al revés, puede ser un camino que comience en el paciente y le pregunte al médico, bueno, ¿cuál es la terapia? ¿Cuáles son los compromisos asociados a las distintas terapias? Y esta ubicación o esta composición de lugar es algo que ocurre bastante y tiene ciertos conceptos asociados. El primero es entender la exactitud y la incertidumbre cuando uno genera un análisis, un diagnóstico, que es algo muy importante y lo vamos a retomar un poco más adelante. El segundo es en dónde el médico tiene que enfocarse, si en una parte o en el todo de ese paciente. Y una cosa muy importante también es que el paciente no es un evento aislado, sino que está asociado a un entorno. El desafío entonces es ver si esos tres conceptos, el tema de la exactitud, el tema de la parte y el todo y del entorno, también se repiten en el desafío que tenemos de evaluar la competitividad en este contexto de la sostenibilidad. Y sí, y pasa porque nosotros, volviendo a nuestro set de estudio, tenemos a las acciones humanas como determinantes de los cambios en esos agroecosistemas. Es decir, de un ecosistema natural a un agroecosistema, hay también un régimen de acciones humanas, cual está expuesto ese paciente que vimos recién, y que nos genera también una serie de preguntas. Y las preguntas que nos generan son del tipo de las que están escritas ahí, si diseñamos sistemas sostenibles y si de alguna manera podemos evaluarlos. Y ahora nuestro paciente se reemplazó por un sistema, y vamos a ver si esos conceptos se pueden aplicar a un sistema agrícola. Y probablemente sí. Por ejemplo, cuando hablamos de exactitud e incertidumbre, uno podría empezar a pensar bueno, el compromiso entre la operatividad, la capacidad de medir y la relevancia de lo que mido. Ahora vamos a hablar en breve de lo que estoy me refiriendo en esta parte. Cuando hablamos de la parte y el todo, podemos hablar de escalas de tiempo y espacio.
¿sí? Y cuando hablamos del paciente y su entorno, podemos hablar de un concepto que también vamos a desarrollar, que es el concepto de gobernanza, ¿sí? De cómo administramos a ese sistema agrícola en función de sus partes y del entorno que lo tiene alrededor. Y ese es nuestro paciente. El paciente son los sistemas agrícolas que han tenido en los últimos años una serie de cambios muy profundos que tienen que ver con la extensión del área, con la adopción de ciertas tecnologías, tanto de modificación genéticamente como tecnologías de procesos, que han determinado básicamente un incremento importante en el uso de los insumos, lo que llamamos intensificación. Insumos, en este caso, fertilizantes a la izquierda y fitosanitarios a la derecha, que han aumentado en su uso no solamente por unidad de área, sino también por unidad de superficie. O sea que ahí tenemos a un paciente y tenemos algunos datos acerca de cómo está funcionando. Bueno, veamos a lo que nos enfrentamos cuando tenemos el desafío de evaluarlos. Lo primero que hablamos era esa idea de operatividad y relevancia. Y entonces, si miramos a la izquierda de esa figura, vamos a encontrar esas tres áreas que son bastante claves cuando hablamos de sostenibilidad, que es el área social, la parte económica y la parte ambiental. Que están obviamente fragmentadas y que esa fragmentación nos da la oportunidad de estar en lo que llamamos la zona de confort y ser bien operativos, tener mucha precisión para medir cada una de las cosas que pasan en esta esfera. El tema es que lo deseable para el médico y también para nosotros que estamos analizando este sistema es caminar hacia la derecha de este diagrama, hacia algo más relevante en términos de integración de estas esferas aisladas, ¿no? Y eso sería ideal, llegar al extremo derecho del diagrama, donde podemos medir un indicador que sea integrador de todos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un compromiso entre lo que es la relevancia y la operatividad. Y entonces, muchas veces cuando vamos hacia la derecha, y eso es lo que hace el médico también, cuando va hacia la derecha y quiere mirar la salud de todo el sistema, bueno, la imprecisión a partir de la pérdida de operatividad se hace evidente. El segundo aspecto que me gustaría recordar es esta idea de escalas y tiempos, que tenía que ver con la primera parte que hablamos de las partes y el todo. Y en los sistemas agrícolas nosotros operamos en escalas de tiempo, como se ven aquí a la derecha, y en escalas de espacio, perdón. Y los procesos que estudiamos, por ejemplo, acá puse el proceso de enmalezamiento y el proceso de uso de la tierra, ocurren a distintas escalas, ¿sí? La pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es la escala a la que la sostenibilidad tiene efecto o tiene importancia? Bueno, probablemente no sea ni de las más bajas ni de las más altas, pero necesitamos entender que esa evaluación también tiene que lidiar con cuestiones que no se ven instantáneamente, que se pueden ver con el tiempo, y que además se ven en el futuro, que es otro de los temas importantes que tiene que ver con este diagnóstico. Y el tercer punto tiene que ver con la gobernanza, perdón. Cuando hablamos de esas escalas de tiempo y espacio, también nos referimos a las organizaciones sociales, a los cuerpos sociales que están interactuando en esas escalas. Y entonces, como dice aquí a la derecha, las instituciones sociales tienen distintas visiones vinculadas a cuál es la sostenibilidad, tanto desde su filosofía como de la escala a la que trabajan. Entonces, es distinto la idea de cómo una familia trabaja y cuál es su percepción de la sostenibilidad, de cuál es una de asociación de productores o una empresa o de un organismo gubernamental. Sin embargo, tenemos el desafío de que la real gobernanza, es decir, el uso de esos recursos naturales de manera que maximice el beneficio para todos estos actores involucrados, ocurra integrando a cada uno de esos. Y eso es una parte importante de los desafíos futuros de la sostenibilidad. Integrarnos en una especie de círculo, como está escrito aquí, que nos permita trabajar integrando esas visiones, ¿sí? Ahora, lo que quiero mostrarles a partir de ahora es un primer ejercicio que hemos hecho para hacer este ejercicio de gobernanza sobre los sistemas naturales, o sobre los sistemas antrópicos, para decir mejor,
con más de una institución. Y entonces lo que les voy a contar es una primera introducción a la idea de lo que es redes, que es una red de conocimiento colectivo para definir, medir y comunicar aspectos asociados a la sostenibilidad de los agroecosistemas. Y allí, como pueden ver, está integrado tanto la Facultad de Agronomía, como APRESID, como ACREA, como INTA, es decir, que más de un actor que tiene una visión distinta de cómo tiene que funcionar, tomaron el desafío por primera vez a integrarse en una red de trabajo. Una red de trabajo que tiene como misión contribuir a la adopción de manejos y mejoras que deriven en sistemas de producción sostenibles en distintas regiones del país. ¿Sí? ¿Cómo está pensada esa red? ¿Cómo está pensada redes? Bueno, está pensada como una interacción institucional de generación y transferencia de conocimiento aplicado, destinada a, y aquí está lo que hablábamos antes, a productores, técnicos, asociaciones, instituciones y eventualmente también empresas, pero que trabajen mancomunadamente para delinear esos objetivos. Y una parte importante es que eso tiene que convertirse en una comunicación, entonces que debemos intercambiar y comunicar conocimientos sobre aspectos de sostenibilidad de sistemas agrícolas extensivos. Muy bien, y asociadas a esa red, a redes, va a haber una serie de acciones que tienen que ver con desarrollar indicadores de sostenibilidad, proyectar el impacto de alternativas tecnológicas que podamos pensar en el marco del uso de esos indicadores, diseñar una aproximación experimental para buscar nuevas alternativas de diseño de los sistemas agrícolas o de técnicas nuevas. Y una cosa importante también es identificar y mantener observatorios de diseños que creemos sostenibles en el largo plazo, porque la sostenibilidad siempre es un aspecto o una propiedad ecosistémica que se evalúa necesariamente en el largo plazo. Podríamos preguntarnos entonces cuál es la idea que rige a este primer acercamiento de redes, y aquí les traigo una diapositiva que nos puede ayudar. Redes o las acciones de redes están basadas en 3 pilares. El primer pilar es observar, como dice en esta figura, a los decisores, a los que toman decisión en el campo, y eso nos permitiría encontrar un gradiente observado de casos más o menos sostenibles según algún criterio particular, y eso podríamos generar lo que llamamos un modelo basado en observación. Observación, mirar el gradiente real de prácticas que se adoptan. Un segundo pilar podría tener que ver con decir, bueno, podríamos plantear metas de sostenibilidad más allá de lo que observamos que ocurre en el territorio. Y sí, podríamos traer usar en este caso conocimiento experto, o usar todo lo que sabemos en términos de todos los experimentos o toda la experimentación que tenemos, para generar modelos basados en conocimiento que nos indiquen cuál es ese diseño sostenible. Y una tercera pata tiene que ver con explorar, es decir, usar estas herramientas que para nosotros son claves, como los modelos, que nos permiten explorar interacciones que pueden ser que no aparezcan ni en el mundo real, ni en el conocimiento de los expertos. Y entonces ahí tendríamos lo que llamamos una frontera de sostenibilidad, un modelo basado en simulación. Entonces estos 3 pilares nos podrían determinar 3 metas alcanzables en términos de sostenibilidad. Metas que podríamos llamar sostenibilidad lograda, sostenibilidad alcanzable o sostenibilidad potencial. Y aquí estoy usando algo que quizá muchos de ustedes conozcan, que es esa idea de las brechas de rendimiento. Así como uno puede definir brechas de rendimientos asociados al rendimiento logrado, alcanzable y potencial, ¿por qué no podríamos hacer una analogía y buscar cuál es nuestra sostenibilidad lograda, la alcanzable y la potencial? ¿Para qué? Para tener un sistema de indicadores, ahora, de brecha de sostenibilidad, y volviendo a las primeras diapositivas, no solamente tener un sistema de indicador, sino pasar al diagnóstico, que es lo que queremos. Entonces, entender con redes cuál es ese diagnóstico y qué lo está explicando. ¿Cuál es, por ejemplo, qué es lo que explica las brechas que estamos observando de sostenibilidad? Lo explica la ubicación, lo explica el tipo de productor, lo explica el suelo, el clima, las variables económicas. ¿Qué es lo que está explicando esas brechas de sostenibilidad en un ejercicio análogo a lo que hacían o lo que se hace con las brechas de rendimiento?
Y otro aspecto clave que tenemos o que queremos hacer con redes es avanzar sobre lo que es la adopción, ¿sí? Volviendo a la analogía del médico, el médico puede hacer el mejor diagnóstico, pero si no entiende por qué una terapéutica se puede adoptar o no por parte del paciente, sus decisiones en términos de alcanzar un estado deseable se complican. Entonces nosotros también queremos entender si existen, en ese gradiente observado del primer pilar que yo les contaba, algunos impedimentos para adoptar tecnologías o prácticas o diseños que entendemos como sustentables. Para lo cual, con este panorama, con este primer pantallazo, tendríamos una idea general de cómo llegar a una evaluación integral de la sostenibilidad agrícola. No se queda ahí en redes nada más, sino que avanza y nos parece muy importante para consolidar esta idea de gobernanza, que la transferencia de resultados tiene que ser algo central. Y entonces que todas estas acciones deberían llevar a lo que dice ahí, a generar personas capacitadas en una mirada que sea multifuncional de los distintos componentes y la planificación y manejo de los sistemas agrícolas. Es decir, que podamos hacer una transferencia a círculos de influencia que trasciendan la acción directa de las instituciones participantes, además. Es decir, formar a gente en esta mirada multidimensional y a su vez irradiar esta mirada que tenemos a círculos que también tienen, o a otros actores que también tienen una conexión directa con el uso y el manejo de los sistemas agrícolas que estamos estudiando. Y eso nos lleva a pensar que esto nos permitiría sentarnos en acuerdos de lo que llamamos vinculación comunitarios, es decir, acuerdos robustos que provienen de tratar de entender cuáles son las ventajas, las desventajas, las fortalezas y las debilidades de esos sistemas que estamos tratando de evaluar a partir de esa idea que les conté hace un rato, la última diapositiva, de la sostenibilidad y de las brechas de sostenibilidad. Dejemos algunas ideas centrales de cómo habría que analizar, que ya las repetimos algunas. Bueno, quiero que quede la idea, o me gustaría que quede la idea, que la idea de la sostenibilidad es una idea dinámica que se mueve en el tiempo. Estamos trabajando con sistemas que son biológicos y que evolucionan. Entonces la sostenibilidad también es dinámica y deberíamos pasar de un approach o de un acercamiento que es bastante tradicional, que es el de medir, el de monitorear, al de evaluar, al de poner ciertas metas para entender cuál es nuestra distancia a esas metas y cuáles son los factores externos que nos están impidiendo alcanzar esas metas. Deberíamos presentar compromisos entre componentes, ya vimos que la parte económica, social y ambiental es importante, pero tendremos que tratar de mostrar si esas brechas están asociadas a alguno de esos compromisos, y si se achica la brecha en uno de esos factores, se agranda la brecha en otro. Eso es muy importante. También es importante esta idea de ser claro en los indicadores que vamos a usar. Mucha de esa claridad tiene que ver con que el cuerpo que lo genere sea multidisciplinario, ¿sí? Para tratar de no tener un sesgo asociado a la disciplina. Y además para que el desarrollo de esas actividades y de esos indicadores y de esos diagnósticos sea continuos. Es decir, hay unos médicos trabajando, pero después van a venir otros y van a tratar de perfeccionar ese desarrollo. La comunicación es clave en esta parte. Es clave que nosotros podamos, además de medir, además de hacer nuestra zona de confort que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología y con la producción, que podamos comunicar por afuera a círculos que son concéntricos a los que trabajamos, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y compartir esa visión. Crear gobernanza es lo que estamos hablando. Ser amplios en el manejo y en el entendimiento de esos sistemas, y volver a esa idea de la simplicidad como adopción de indicadores, pero que esa simplicidad no implique cuestiones triviales, que el productor y el usuario y el tomador de decisión esté siempre, como dice ahí, evaluando a su sistema, evaluando los compromisos de las acciones, con herramientas que sean adoptables, pero que tengan una base sólida, ¿sí? Esa es la idea central que tiene que ver con el uso de indicadores que sean relativamente simples de adoptar, pero que tengan atrás una base realmente sólida.
Bueno, esto es lo que yo quería contarles en términos de lo que son los desafíos para analizar cada una de las cosas que hablamos de la sostenibilidad. Así que aquí termina la presentación y seguramente estaremos ahora disponibles a cualquier tipo de preguntas que quieran hacernos. Buenos días a todos y gracias. Bueno, la verdad que qué lindas invitaciones a pensar nos han hecho. Esto nos lleva a fronteras de ideas, de visiones, de cómo tenemos que, o podemos, más que tenemos, cómo podemos interpretar lo que estamos haciendo y desde ahí repensarlo y darle más valor todavía. Así que, bueno, no sé, yo tenía una pregunta para Gervasio, si les parece. Empezamos con el primer disertante, de paso la primera pregunta, y tiene que ver con el tema de indicadores tempranos, Gervasio. Cuando vos decís, me encantó el concepto de cosechamos ecosistemas, ¿no? Cosechamos ecosistemas. Nosotros como productores siempre estamos cosechando rendimientos, lo que vendemos, pero en realidad la sociedad, todos, están interesados en más cosas que eso. No es solo el beneficio que obtiene un productor por lo que hace y vende, sino que hay un montón de cosas que no se venden, pero que en algún momento tienen su precio, ¿no es cierto? Que no se pueden, digamos, no mirar y que tienen su precio. Y entonces me pregunto, como productor, las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, a mí me interesa mucho, el tema de la construcción, vos hablaste de formación de suelos, ¿no? Me resulta muy, a mí particularmente por mi historia, incluso ligada a Plessit, de formar suelos es como una obsesión, ¿no? Es algo que uno lo tiene. Y nos encontramos con que estamos desorientados quizá un poco con eso, ¿no? Y que cómo podemos, incluso pensando en lo que decía Diego sobre la gobernanza, cómo desde la gobernanza de estos encuentros de investigación y todo, cómo podemos hacer para ir orientando sobre indicadores tempranos. Si ves de alguna forma que podamos trabajar en esas líneas, o lo ves que es muy complicado, bueno, no sé, ¿qué reflexiones te merece eso? Sí, está buena la pregunta. Yo creo que a veces hay como una necesidad, ¿no? De tener algún indicador y sobre todo temprano para ver si estoy haciendo las cosas bien o si no. Y yo creo que ahí acuerdo un poco con lo que decía Diego, que hay más bien esta cuestión de cómo nos movemos o hacia dónde vamos, ¿no? El tema de las trayectorias. Y una cuestión más de monitoreo y de pensar no en el corto plazo, sino que como hablaba yo en la charla, es que estas cosas tendrían que funcionar a mediano plazo, ¿no? Incluso a largo plazo, y no a veces mirando la cortita. En ese sentido, yo creo que hay indicadores, pero muchos de esos indicadores son como muy variables, a veces son relativamente difíciles de medir, pero estoy de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo en por lo menos consensuar algunos que se puedan mirar fácil, pero yo creo que también se podría mirar del otro lado. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas que yo sé que hay que hacer, ¿no? Y cuáles estoy haciendo, y cómo las estoy haciendo en el tiempo, hacia dónde me estoy moviendo. Me parece que eso sería una cuestión más fácil tal vez de pensar, bueno, yo puedo fácilmente monitorear cuántos herbicidas estoy usando. Si estoy usando cada vez más o estoy usando cada vez menos. Lo mismo con los fertilizantes, ¿no? Lo mismo que si estoy haciendo siembra directa todo el tiempo o estoy teniendo que laborear por X razón y eso con una frecuencia. Entonces, me parece que podemos mirar en ese sentido como la trayectoria, hacia dónde vamos, cuál es el atractor, digamos, ¿no? Como se dicen más en física, hacia dónde, hacia qué punto, no sé, desde la sustentabilidad esta que hablaba Diego, por ejemplo, recién, estamos yendo. Y yo creo que eso se pueden hacer esfuerzos en medir cosas, tal vez monitorearlas más bien y ver la trayectoria, pero también se puede pensar más fácilmente de las cosas que estamos haciendo. Me parece que ahí hay suficiente información como para resolverlo por ese lado. Bueno, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, estoy haciendo soja todos los años y solo soja. Bueno, ya sabemos que eso no está. Me parece que por ese lado capaz que sería más fácil y después sí sumaríamos algunos indicadores también. Bien. Pero a mediano plazo, digamos.
Bueno, voy a formular una pregunta para Diego Ferraro que dice, ¿se puede afirmar que un sistema es sostenible siendo un concepto que cambia con el tiempo y que está fuertemente ligado a la cultura de las comunidades? Y bueno, ahí retomo un poco las cosas que decía recién Gervasio y me parece que ese punto es crucial. Tratar de entender que la idea de sustentabilidad no es estática, sino que es dinámica y que evoluciona en la medida que todo el sistema amplio, pensándolo como el sistema productivo y el sistema social, también va cambiando. Y entonces muchas veces nosotros pretendemos que la sostenibilidad sea el aporte de un servicio, de un producto, y eso se puede incluso generar a partir de distintas estructuras del sistema. Pero a mí lo que me interesa remarcar de esa pregunta es la idea de que estamos lidiando con, como dice el leitmotiv de APRESID también del Congreso, estamos lidiando con un sistema que está vivo. Los sistemas vivos evolucionan. Y la evolución y la adaptación a un sistema que evoluciona debe verse también en los sistemas que lo manejan. Entonces, tanto la gestión como el manejo de esos sistemas tienen que ser capaces de adaptarse a esa evolución. Nosotros tenemos ejemplos clarísimos y uno de los que todos conocemos es la aparición de resistencia a los herbicidas. El sistema evolucionó hacia un lugar donde nosotros teníamos alguna pista que iba a evolucionar, y la resiliencia, que es una característica asociada a la sostenibilidad, tiene que estar presente en los sistemas de gestión, mejorando o trabajando con ese cambio que se generó en el sistema. Así que la respuesta es, se puede pensar no en un estado fijo como la sustentabilidad, sino que se debería pensar en una trayectoria deseable hacia uno de los indicadores, como recién contaba Gervasio. Bien, bueno, tenemos una pregunta para Sebastián Senesi que dice, ¿por qué crees que el desarrollo industrial a nivel regional es actualmente bajo? ¿Y qué rol tiene el agregado de valor basado en producción local para poder realizar un desarrollo sostenible en Argentina? Bueno, gracias Karina, gracias Ale, y bueno, nada, felicitaciones también a mis compañeros de presentación, muy buenas. Y bueno, a ver, la pregunta plantea dos conceptos que me parece que justamente son los que de alguna manera impiden, ¿sí? El desarrollo de lo que plantea la pregunta, ¿no? Que es el concepto de que para agregar valor hay que industrializar, ¿sí? Que es un concepto ya, digamos, viejo, de la revolución industrial, ¿sí? Y relacionado a este punto está el hecho de que nosotros creemos que desde la oferta podemos definir qué es lo que quiere el consumidor. Y en realidad es totalmente al revés. Nosotros tenemos que escuchar cuál es la necesidad del consumidor para, de alguna manera, generar una propuesta de valor que justamente le agregue valor. El agregado de valor no está definido por lo que yo quiero vender, sino que está definido por la necesidad del cliente. Así que me parece que en esa primera parte de la pregunta, en esto de cambiar la forma de mirar o el paradigma de mirarlo desde la demanda y no desde la oferta, y el concepto de industrializar. Se agrega valor en función de la necesidad, no hay que pasar por un proceso de transformación, porque de hecho, bueno, no siempre es necesario. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, es clave y está un poco relacionado a lo que planteaban Gervasio y Diego, ¿no? En esto de la importancia de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y social. Y de eso se trata, de generar valor, ¿sí? A partir de una demanda, satisfacer una demanda desde nodos locales, desde redes locales que sostengan justamente ese valor o esa necesidad sostenido por el cliente desde el punto de vista ambiental y social. Y en ese sentido, uno de los puntos centrales es este proceso que nos lleva por ahí más relacionado a lo ambiental, esto de que los procesos no tienen un inicio y un fin, sino que cada fin por ahí o cada punto de llegada es un nuevo punto de partida, ¿no? Entonces me parece que esa dinámica, viéndola desde el punto de vista de los cambios en la demanda, también los que nos exige es una gran capacidad de adaptación por parte de nosotros como oferentes de productos y servicios. Bien. Tenemos otra pregunta que es para Diego Ferraro y la hace el ingeniero César Belloso, que dice,
Diego, ¿por qué en la red no hay un representante que sostenga una instancia de política pública? Por ejemplo, podría ser el Consejo Federal Agropecuario para dar fuerza a políticas públicas que sostengan los sistemas sostenibles en las diferentes provincias. Sí, gracias por la pregunta. Y lo que quiero contar es que la red de la cual acabo de contar en la presentación, sus rudimentos de fundación, está en la etapa de fundación. La idea es comenzar a pensar en todos los agentes que están involucrados en el diseño de sistemas sostenibles. Y para comenzar, comenzamos con el sistema de ciencia y técnica, donde nosotros estamos representados, y los tomadores de decisiones más directos, que son aquellos que van a generar un cambio directo en la toma de decisiones asociadas al diseño de sistemas sostenibles. Como dice César en su pregunta, claramente, en una etapa de evolución de esa red, debería contenerse ahí adentro, además del sistema de ciencia y técnica y las asociaciones gremiales de productores, y el INTA en este caso también, distintos agentes que garanticen que esas políticas o esas decisiones en términos de diseño sostenible se mantengan en el tiempo. Así que la respuesta es que sí, que claramente en algún momento en esa mesa de diálogo deberían estar sentados la mayoría o la mayor cantidad de agentes que representan no solamente al sistema productivo agropecuario, sino a la sociedad en general. A la sociedad, ¿no? en general. Sí, tal cual, Diego. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Gervasio, que le preguntan: ¿considera que el rol de las facultades de ciencias agrarias contribuyen a la formación sistémica de los futuros profesionales? ¿Cómo se puede fortalecer ese rol, esa formación sistémica? Bueno, está buenísimo, sí, deberían, y yo creo que la mayoría lo hacen. La verdad que no conozco a todas, sinceramente, yo creo que la mayoría lo hacen. Pero bueno, tal vez a veces en algunas facultades uno piensa que tendría que tener un rol más fuerte la cuestión de la visión sistémica. Es cierto que es más compleja, que habría cierta complejidad, y a veces eso es lo que les cuesta, digamos, a los profesores y a los alumnos, pero yo creo que debería ser un camino ese. Sin duda deberíamos hacer lo que podamos, y capaz que un poco con la red esta que decía Diego, tratar de apoyarnos en las facultades y que las facultades tengan una visión de este tipo. Yo, mi sensación es la que conozco, la mayoría tienen, pero a veces no es lo suficientemente fuerte, me parece, y capaz que tendríamos que apostar a que sea un poquito más fuerte. Esa visión sistémica y de mediano plazo, largo plazo. Y también eso, aprender a extender la mirada al largo plazo. Me parece que eso es clave. Después los sistemas de producción tienen todo el tema de los arrendamientos y todos deben estar pensando eso. Bueno, pero yo arriendo por 6 meses, bla, 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 y todo. Y está bien. Pero bueno, ahí es un contrato que tiene que ser distinto con el dueño de la tierra, y eso es posible hacerlo. Si miramos Uruguay, por ejemplo, esas cosas se cambiaron y los contratos son a más largo plazo. Y bueno, capaz que hay que pensar en eso. Sí, es un paso importante. El arrendamiento no puede ser por 6 meses, tienen que ser cosas a más largo plazo. Igualmente, algunas veces que yo discuto esto con muchos productores de APRESID y les pregunto, ¿quién arrienda por 6 meses? Muy poquitos levantan la mano. La mayoría tienen contratos por 3, 4, 5 años. O sea, ahí también a veces nos jugamos un poquitito trampas al solitario. Me da la sensación, los productores saben más, pero me da la sensación de que nadie está trabajando solo a 6 meses. Que siempre los arrendamientos son a más largo plazo y que estas cosas a mediano 3, 4 años podrían entrar a ser manejable, digamos. Bien, bueno, vamos a ir cerrando esta sesión de preguntas. Agradecemos profundamente a los oradores y a esta visión más amplia que nos permite no solo pensar en la producción, sino en la parte económica, social y ambiental. Y bueno, invitamos a todos a unirnos colaborativamente en esto, en desarrollar propuestas que nos lleven a la sustentabilidad y que en el camino, en esa trayectoria que vamos a ir recorriendo, modificar las cosas necesarias para alcanzar ese objetivo final. Y así, muchas gracias a todos, gracias Alejandro por este espacio y bueno, y seguimos en el Congreso APRESID, que tiene variadas y muy buenas ofertas.